Buenas tardes y bienvenidos a Nothing Happened, un podcast de One Piece. Mi nombre es Alfio. Yo soy Kelio. Y yo soy Chona. Y hoy vamos a hacer un capítulo diferente. Vamos a hablar un poco de, esta saga que acaba de terminar. Vamos a hablar un poco de las cosas que más nos gustaron, nos llamaron la atención de toda la saga de East Blue. La idea es hacer un capítulo un poco más descontracturado, hablar un poco ya, no tanto por ahí de análisis de la historia en sí, sino de las cosas que más nos gustaron hasta ahora, qué nos resultó más atrapante. Poco de charla más distendida de lo que es esta primera parte de la historia. Sí, además tenemos, más que nada, esta es la primera parte de la historia, nos introducen casi todos los personajes más importantes que vamos a tener a lo largo de la serie y nos van armando de conceptos que van a ser muy importantes para los próximos 1000 capítulos que tenemos adelante, ¿no? Los próximos 1000. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere decir qué es lo que más les gustó? ¿Qué personaje ustedes es el que más terminó cerrando durante estos primeros 100 capítulos? A mí me gusta que ya de entrada te plantean el delirio que es One Piece. Que puede parecer que empieza siendo como una historia de piratas que están en un barco, pero mediante avanza te das cuenta que cada vez se pone más delirante, con personajes cada vez más raros, barcos más rebuscados y la verdad que está muy bueno. Como que te atrapa como para decir, che, ¿sigo viendo esta serie o no? A mí me gusta la primera parte de la historia, particularmente siento que, no sé si es que avanza lento, me pasa que ya estando al día con la serie, habiendo visto un montón de otros arcos, vuelvo a leer y a ver el anime por ahí de One Piece, de lo que es el East Blue, y digo, arranca despacio, o sea, tenés que llegar por ahí hasta la parte de Arlong Park para empezar a engancharte, y aún así, o sea, yo tengo mi idea de cuándo es que One Piece arranca en serio, que es bastante más adelante, pero sí es una buena introducción a la historia. Es como la parte más no sé si amigable, pero más aventurera, más... Hasta ahora como que todos los personajes para cumplir sus sueños, entre comillas o no, tienen que pasar al Grand Line, como a la etapa que sigue. Es que claro, a ver, no hay que perder de vista y yo lo tomo como es una saga introductoria. Acá no nos plantean una base para empezar a construir el resto de la historia. Tenés un par de arcos que construyen sobre eso, una saga bastante importante que es la que vamos a estar hablando más adelante y la que le sigue a todo esto, que es la saga de Arabasta. Pero yo siento que una parte muy importante para mí lo que es One Piece es la parte del lore y de la historia, de la construcción del mundo, y eso se empieza a ver mucho más en profundidad más adelante. Al fin y al cabo, esta es una introducción. El tema es que estamos hablando de una introducción que tuvo 100 capítulos. En cuanto a años, ¿cuántos años sería esto? Un manga promedio en una publicación, vamos a decir, constante, te sacará alrededor de, no sé, 40 capítulos por año, 42, ponele. Con lo cual debemos llevar 2 años y medio de publicación, por ahí con algún break en el medio, quizás 3. Sí, a ver, ahí mientras tanto lo iba buscando, son del 97 al 99. Es decir, que para que recién, vamos a hablar entre comillas, arranque oficialmente la historia, pasaron 2 años. Pensemos también que, a ver, Oda en un principio tenía la idea de terminar One Piece en 5 años. Cuando él arranca con este proyecto dice, voy a hacer una historia que me dure X cantidad de tiempo, que ese tiempo eran 5 años, y se empezaron a introducir un montón de elementos que fueron extendiendo la historia hasta lo que es hoy en día, que lleva 27 años de publicación, y yo no creo que se termine en los próximos 3 años, tiene para mí 5 años de mínima por adelante. Entonces, bueno. Sí, además vas viendo, al menos por donde estoy yo ahora, cada vez que vas avanzando un poquitito te suman un contenido más que hace que la serie se alargue un poco todavía más. Pero yo lo que iba con esto es, estamos en una introducción, pero esta introducción fueron 2 años de manga para esta introducción. Ahí entiendo a la gente que se le vuelve pesado este inicio, sin dejar de lado que al menos en mi criterio tiene arcos que están muy buenos, como puede ser Baratie, como puede ser principalmente Arlong Park, pero que al avanzar con la serie, la retroalimentación de la que hablaba Kelo hace que estos arcos todavía cobren más importancia. Yo cuando lo leí o lo vi por primera vez, ya me gustó mucho Arlong Park, por dar un ejemplo. Pero a medida fue avanzando, resignificó un montón de cosas que hicieron que me guste más todavía. Para mí es por su manera de atar los cabos.
que cómo te recicla cosas que pasaron y no es que te pone eventos nuevos que no tienen absolutamente nada que ver con cosas del pasado de la historia. Todo tiene como ahí una conexión con lo que empieza pasando, como después por ahí más adelante cosas de Shanks o lo que sea. El tipo estuvo en el primer capítulo y... Sí, a ver, yo creo que por ahí tiene un poco con lo que decís vos, Alfie, Arlon Park, porque Arlon Park es un buen ejemplo para lo que yo quiero transmitir. Arlon Park a mí me parece un gran arco porque es el primer arco en el cual las cosas se vuelven un poco más serias. A ver, me gusta el tono de comedia que tiene One Piece, me gusta que te va mechando chistes y escenas cómicas con un montón de gags en el medio, me parece que es una gran parte de lo que es la serie, de lo que Eiichiro Oda quiere que sea, pero esta primera mitad se me hace demasiado light en comparación con lo que se vuelve la serie. Vamos a ver que más adelante hay un montón de momentos donde la serie es mucho más dramática, hay cuestiones de un montón de peso, hay mucho más lore en el medio y todo eso por ahí no lo vemos en esta primera mitad porque es eso, es un arco introductorio y todavía la serie como que está terminando de definir su tono. Arranca siendo una serie de comedia y después incorpora muchas más cosas de drama que para mí la hacen crecer. Hoy por hoy, a lo que es el arco de East Blue, el lore que nosotros nos gusta y conocemos que va a ir avanzando, casi que no están introducidos. Por eso digo, faltan un montón de cosas, pero no hay que dejar de lado que ya pasaron 2 años de publicación, o sea, realmente es un tiempo. A mí me cuesta mucho hacer una valoración de esta primera mitad porque ya vi todo el resto. O sea, si yo viese One Piece por primera vez por ahí te estaría diciendo cosas diferentes. Si esto es lo único que yo vi de la serie. Pero como yo ya conozco lo que viene después y tipo me resulta inevitable comparar esta primera mitad con el resto de la serie porque es una parte de un todo, sí te voy a decir que se me hace algo lento, como que arranca muy tranqui. Y de hecho parte de eso es el hecho de que vos tengas que llegar hasta Arlon Park para decir la serie empieza acá. Es que es parte de la construcción de la serie, o sea, él arranca muy tranqui y es porque necesitas que pase todo eso para que después se vaya en algún momento como todo, no te digo más al carajo, pero para que haya drama en serio. Puede ser que por ahí hasta en la cabeza de Oda decir, bueno, tengo esto que voy a ir empezando de a poco y va a ir escalando constantemente. Y porque a medida van pasando los arcos siempre va a seguir escalando. Pero es bastante tiempo lo que se tardó en poder decir, ok, bueno, ya tenemos todos los personajes recién presentados, conocemos la backstory, aunque sea en general, de los personajes que a nosotros nos importan, y estamos yendo a empezar la historia de que sigue el Grand Line. 100 capítulos, es un número considerable. No es que hubo capítulos, no es que hubo arcos que decís, bueno, este arco la verdad que se podría borrar por completo porque en todos algo te introducen, pero hubo muchos momentos en los que se podría haber acelerado un poco el trámite. Viendo y considerando cómo va a ir evolucionando la serie, se entiende por ahí que el ritmo siempre es exponencial acá. Empezamos de esta forma y, bueno, ya de ahora en adelante vos ya tenés todo presentado. Vamos a empezar a meterle un poco más pata para poder ver qué es lo que queremos mostrar. Igual también tenemos que tener en cuenta que es un negocio, o sea... Eso seguro. Es una historia para nosotros que estamos leyendo y todo, pero para la Jump que la publica y los editores, todo es un negocio. Entonces tienen que ver, hacen encuestas ahí todas las semanas para ver qué es lo que garpa y en base a eso construyen también. Sí, igual, a ver, en ese punto One Piece no era ni de cerca el fenómeno que es hoy por hoy. Hoy por hoy One Piece es la gallina de los huevos de oro de la Jump. Si hay algo no la pega, tipo si en la Jump hacen estadísticas todo el tiempo, porque es la pelea constante entre los mangakas para tener la publicación. Y si tu serie no está rindiendo bien, te la bajan de un ondazo. Es así. No, desde ya. No digo que no sea un factor importante, pero no sé si es tan determinante. A mí la sensación que me produce es que es como un inicio que uno vuelve y decís, che, eran como tiempos más simples, ¿no? Cuando la aventura de turno era, no sé, pelear contra Kuro para salvar la aldea de Usopp y nada. Hoy por hoy, en la parte en la que ya estoy yo con la serie actualizada, hay un trasfondo que es mucho más grueso que eso, mucho más importante y de mucho más peso, que volvés a arrancar a leer la serie y es difícil entender que son los mismos personajes que están viviendo esas primeras aventuras con todo lo que se viene después. Es que para mí, el hecho de que la serie arrancó con un tono más inocente, como decías recién, y después para mí, y ahora estoy pensando en base a que también es un negocio,
Y en base a eso, los editores y Ichiro Oda fue como, che, tenemos que meter algo interesante que nos permita tipo construir porque estaba yendo bien. Y para perder esa inocencia tuvieron que empezar a meter drama y un montón de lore. Yo creo que Eiichiro Oda tenía ya planeado todo el tema del lore y tipo una idea general de a dónde iba a ir la serie. Pero todo eso que me contás vos de la Jump y de los mangakas y demás, yo no sé qué tan así es. O sea, creo que es así por parte de los editores, porque obviamente la Jump es una revista y su objetivo es vender números, vender volúmenes y demás y hacer plata a partir de eso. Pero el mangaka no sé si entra a la industria con la idea de hacerse rico. De hecho, hay un montón de mangaka que se cagan de hambre. Los mangaka que son ricos grosso en serio a nivel, vamos a decir, Oda son, ¿cuánto? No 10, de hacerse 15. ricos, pero es su trabajo. Si Eiichiro Oda, andás a ver por una de esas vueltas de la vida, seguía otro rumbo, que no era un rumbo que estaba tipo basado en la devolución de los que leían el manga y estadísticas y todo, por ahí le cortaban la transmisión y ya está. Es que yo creo que tampoco se preocupa tanto por el qué dirán. O sea, en el momento en el que vos empezás a hacer una historia en función de lo que crees que la gente quiere, la obra deja de ser tuya y por ende empieza a perder calidad. O sea, One Piece es bueno porque es el producto que Oda tiene ganas de hacer. Obviamente el flaco acepta recomendaciones de los editores para darle forma, para que no se le extienda de más. Pero la historia es propia de él. Él no creo que se plantee, uy, pero a mis lectores le va a gustar o no le va a gustar. Él hace la historia que él tiene ganas de hacer y punto. No es, voy a hacer esto porque a la gente le va a gustar y de esa forma va a poder ganar más guita. Tenemos muchas cosas que se van planteando desde el punto de que tenemos introducción de quiénes son los piratas, quiénes son nuestros acompañantes, cómo es la marina, cuáles son nuestros enemigos, qué es el objetivo principal del personaje, que te lo dejan en claro siempre desde el vamos de cuando empieza cada uno de estos los nuevos personajes que se van sumando a la tripulación. Apenas se suma uno, nosotros ya sabemos cuál es su objetivo, o previo a que se sume. Tanto Luffy, como Nami, como Zoro, como Sanji, como Usopp, todos sabemos cuál es el objetivo de ellos, de cada uno de ellos, y cómo lo van reafirmando a medida van evolucionando. Eso es parte también del world building que de a poquito va terminando haciendo Oda también. Pero también hay algo que también destaco, es que no es una historia que es negro-blanco, sino que es completamente claroscura. O sea, tenés muchísimos grises. Desde el vamos recién al capítulo 90 y pico, tenemos el primer oficial de la marina, digámosle, que no es alguien que está corrompido, que es Smoker. Es decir, tuvimos 90 y no sé cuántos capítulos, 96 creo que eran, capítulos para que aparezca la primera persona de la marina que está cumpliendo, o sea, la primera persona marina en rango alto, ¿no? Que está cumpliendo su laburo y que está ejerciendo su laburo como corresponde. Hay que tener de todo. Si vos querés plantearlo de blanco o negro, tenés personajes que representan específicamente eso, como lo es Zoro. Zoro es un personaje de grises, ya lo hemos dicho, por lo menos yo creo que esa es la idea del personaje de él. Es un tipo que va por los extremos, o soy el mejor o no soy el mejor y no importa, o a todo o nada. Después sí, hay un montón de pátinas en el medio, de grises y un montón de cosas respecto de la marina, los piratas y demás. Pero está bueno que te lo plantean ya desde ahora, desde el vamos. Te van hablando de muchas cosas a la par, ¿sí? O sea, tenemos diferentes tipos de villanos. Los villanos acá son la excusa para que se vayan desarrollando los personajes, al menos hasta que llegan a Arlong, que es un villano de otro nivel, a menos en mi criterio. Pero va armando cada uno de estos arcos con objetivos en particular. No sé, empezamos con un arco que tiene que ver con los sueños, otro arco que tiene que ver con los tesoros, etc. Y eso lo ves reflejado en la trama que va teniendo la historia en ese momento. Sí, a ver, yo creo que eso también más adelante como que se pierde un poco por la misma escala que empieza a tener la historia. Ahora podés tener un villano que represente tal cosa, como por ejemplo lo de Vai con el tema de los tesoros, Arlong con el tema del dinero y cómo encara a los miembros de su tripulación, Morgan respecto de la marina, pero eso por la misma escala que toma la serie más adelante, que hay, y bueno, sin spoiler, hay países enteros, reinos enteros por ahí que de golpe se ven involucrados en situaciones con villanos, como que no puedes hacer tanto hincapié en esa situación puntual de decir, bueno, este villano está acá para hablar de la amistad. Se vuelven villanos más complejos, con mucho más matices. Es fácil identificar cuándo empieza y cuándo termina un arco.
tendrás algún gris en alguna mini historia, pero los arcos empiezan de esta forma, terminan de esta forma, y la continuidad entre un arco y el lado del otro no está dada por una necesidad de la historia para que fluya, sino que, bueno, terminamos con este personaje, vamos al siguiente. No es que decís, bueno, no, porque pasó tal cosa en la aldea Usopp y nos tenemos que ir al Baratí porque no es inexorable que el camino a seguir es este. No, son cosas sucesivas de decir, bueno, vamos primero a este punto, este punto, este punto. No es que están concatenadas en sí. Que a futuro es mucho más difícil que sea así. Porque ya tenemos otro tipo de desarrollo de los personajes y de la historia y de la necesidad en sí de la historia. A mí también de lo más importante que creo que me deja es el hecho de saber de que en cada arco, cada isla, agarran a alguien más para la tripulación. No necesariamente, pero va por ahí la mano. Y sí, cada arco es, bueno, tenemos X cantidad de arcos, se suman, son X cantidad de tripulantes los que tenemos ahora en la tripulación. Sabés que al fin y al cabo en algún momento van a hablar de ese personaje que se va a sumar en ese arco o algo relacionado a ese personaje que se va a desarrollar en ese arco. Tenemos diferentes arcos que hablan de todos los personajes de la tripulación. Más o menos, tampoco es que no están atrapando Pokémones, suman gente, pero no es que en cada arco incorporan a alguien. Hasta ahora es la norma porque, bueno, está bien, está arrancando la historia, son pocos y Luffy tiene que tener una tripulación, un monto de gente funcional mínimo, no puede ser Luffy y uno más. Entonces sí, se respeta esa tanda de que Isla Nueva, compañero nuevo. Es por eso, estamos hablando de Liz Blue y qué es lo que pasó en toda la saga de Liz Blue. Más adelante vamos a ver que esto no va a ser siempre. Claro, no es una condición, estamos en una isla nueva, se suma alguien nuevo, pero es lo que suele pasar. En este momento. Tipo, para que se sume alguien, suele pasar eso. Y sí, un poco volviendo a... Es como que le termino dando vueltas en el mismo punto, pero me parece que no está de más remarcar lo que es la simplicidad de la historia en este punto. Los villanos son más simples, el nivel de historia es más simple, nuestros personajes son más simples, o sea, tenés momentos de complejidad donde se ven un montón de, no sé si matices, pero cosas importantes de los personajes, como por ejemplo la pelea de Mihawk con Zoro o toda la historia de Nami, pero sigue teniendo un nivel de simplicidad bajo la serie, hasta bueno, el arco de Arlong. Pero eso no es algo que sea necesariamente malo, es una necesidad, me parece también, como decía vos, Nacho, teniendo en cuenta el punto de la historia en el que estamos. Estamos arrancando, no podemos pretender que la historia arranca a 130 km por hora. Y de todos los villanos que vimos hasta ahora, ¿cómo lo podrían ordenar? En cuanto a cuáles son los que no sé si más los interpeló o los que más le gustaron. Yo me imagino que de todos Arlong es el primero, al menos el mío seguro, no sé, creo que Kelo el tuyo también. Es que, a ver, te podría decir que sí, me parece en este punto de la historia Arlong es el villano más de más peso, de más complejidad, que más le aporta a la historia. En lo personal, Baggy me gusta mucho. Baggy, pero por todo lo que pasa después con Baggy. Por eso digo, yo hablando solamente de Liz Blue. Y no, te tengo que decir que Arlong. Aunque como antagonista, porque no es que es un villano en sí el arco, pero es un antagonista de peso, Mihawk me gusta muchísimo. Mihawk no aporta absolutamente nada en lo que es tipo historia, por ahí lore en este momento, pero es el personaje más badass que aparece en todo el East Blue por escándalo, y es el personaje que hace el flex más grande tipo de fuerza y poder en todo el East Blue. Pero por escándalo, ¿no? Ni cerca a Arlong, ni cerca a nadie. Mihawk completamente. ¿Y después? ¿O vos, Nachito? A mí me pasa que Arlong sí por ahí es más badass, está bueno todo lo que explicaste de Mihawk, pero pasa que cuando ya de repente viste más de la serie, hay algunos personajes que te van a gustar por ahí más que otros, pero por lo que viste después. Bueno, o sea, ahora es lo que Es lo que vos estás diciendo. Y en este punto, por ahí, no sé, yo con el que me cagué de risas con Baggy, es un gran personaje. Y me gusta más me agarra más por el lado de la comedia que por el lado de que, no sé, te puede gustar Arlong por todo lo que representan los Gyojin. Pero bueno. Es que claro, para mí Arlong aporta desde el lado narrativo y además realmente es el primer antagonista villano que es un obstáculo en serio, porque vos sabés que a Kuro le iban a terminar ganando y Kuro, más que molestar un poco, no iba a ser un obstáculo real. Baggy lo mismo, Baggy era un villano cómico, pero Arlong es el primer villano de peso y un reto a vencer por parte de la tripulación. Ahora cuando terminamos vemos que la recompensa de Arlong es de 20 millones, pero ves de 20 millones porque tenías a Nezumi, creo que era, que claramente estaba
evitando que la recompensa de Arlong siga subiendo en escala lo que tenés en el mismo mar. Lo pudo vencer Luffy, sí, pero vemos el nivel de complejidad entre Don Krieg, que tenía 17, y Arlong, que tenía 20, y hay un abismo de diferencia, al menos en mi criterio. Y también no es solamente... Es para darle un poco más de sentido realmente a lo que tenemos en el East Blue, y también para darle un poco más de contexto a la recompensa que tiene Luffy, siendo ya en muy poco tiempo la persona más buscada del East Blue, con 30 millones, siendo la primera vez que una persona tiene 30 millones de recompensa inicial, hablando del mar más débil de todos los océanos que tenemos acá, ¿no? Igual, en este caso, lo que decís de Don Krieg y Arlong, pasa que Arlong también mantenía un perfil bajo con el tema de los sobornos y todo, y por eso tampoco nos llamaba la atención, y bueno. Es que es eso, por eso, si no hubiese sido por Nezumi, para mí Arlong no tenía 20 millones de recompensa, no debería tener 20 millones de recompensa. No tiene sentido la evolución que va teniendo la serie. Entiendo de que, bueno, Buggy tiene 15, Kuro en su momento creo que tenía 15, que también me llama la atención por el tipo de villano que se planteó, de que era el más inteligente, de que esto, que lo otro, me llama mucho la atención, pero... Pasa que igual Arlong, pese a ser fuerte, había tomado la aldea y no jodía mucho más, no es que era un... Es que Arlong se iba expandiendo, ibas tomando más aldeas con el resto de los Gyojin. Es más, por lo menos era la idea de él. Claro, es lo que te mostraban. Pero estaba establecido ahí en Arlong Park, qué sé yo. El fin de Arlong era dominar el East Blue. Y lo iba haciendo exponencialmente desde... Bueno, de la aldea Kokoyashi no, pero de la isla donde estaba la aldea Kokoyashi, que ahora me olvidé el nombre. Nunca nos dijeron si Arlong tenía tipo más islas tomadas. Se entiende que no, que el centro de operaciones de ellos era Arlong Park y era el único lugar donde estaban monetizándose, esclavizándose, porque tenían a la villa Kokoyashi y la otra que es donde aparecieron todas las casas a la vuelta, pero no sabemos cuántas aldeas más tenían bajo su órbita. Y se da a entender que también tenían más, y además que para eso necesitaban a Nami, para poder recabar la información que ellos necesitaban para poder conquistar el East Blue. Y una vez conquistaban el East Blue, para el Grand Line. Pero por eso, a ver, decía, ¿cuáles son los...? Claro, a eso iba a volver. Teniendo en cuenta la pregunta que hiciste, ¿cuáles son los tuyos? Porque yo te dije, para mí el villano narrativamente más importante o de más relevancia es Arlong. Mi villano favorito, no la película, es Mihawk, por un tema de lo badass que se ve y por la relevancia que tiene, el halo de misterio que le envuelve y todo. Estéticamente, Mihawk para mí es otra cosa, es otra liga. Y después Buggy por un tema personal de la comedia y todo lo que él aporta como personaje más adelante, me encanta. Entonces yo los incluiría esos tres como mis favoritos. Arlong desde el punto de vista narrativo y Mihawk y Buggy ya desde un punto de vista personal por razones diferentes. Y después para mí el más peorcito de todos es Kuro, pero bueno, no sé cuáles sean los tuyos, Alfie, ¿por qué? Y a ver, Arlong ya de vuelta, porque es el momento en que la historia empieza a tomar un poco más de seriedad y un poco más de... El arco en sí de Arlong Park, yo ya lo dije varias veces, lo voy a seguir diciendo, es de mis arcos preferidos de toda la serie hasta el momento. Y al retroalimentarse muy bien durante el resto de los capítulos, también va a seguir haciendo que aumente un poco más el nivel en donde lo tengo. Pero Arlong me parece un muy buen villano, que está muy bien introducido, y es el momento donde se hace un clic. Por eso lo considero que es el mejor villano de East Blue y es uno de los villanos que más interpelan a los protagonistas a lo largo de la serie, para mí. Después, coincido con lo que decís de Mihawk, también por una cuestión de a quién es el que hace, bueno, a quién es el que interpela, Mihawk obviamente. Don Krieg me parece que es un buen villano también. Buggy obviamente, a ver, después de Arlong viene Buggy porque Buggy es imposible no querer a Buggy, es imposible, y a medida de vuelta se vaya avanzando va a ser más querible todavía. Pero a mí Don Krieg no me parece un mal villano, es más, me parece un buen villano y me parece está bueno como qué es lo que él representa dentro de esta historia. Obviamente el antagonista siempre va a contraponerse contra los deseos del protagonista principal. A diferencia por ahí de Morgan, a diferencia por ahí de Alvida, que bueno, digamos que son villanos, a diferencia por ahí de Buggy o a diferencia de Kuro, los motivos y la forma de ser que tenía Don Krieg enaltecen mucho más a la forma de ser de Luffy y de cómo él busca y encara lo que es ser el rey de los piratas y buscar su tripulación. Por eso me parece que para lo que veamos de historia, ellos serían los tres que más me gustan.
Entonces, top tier Arlong. Creo que coincidimos que en este punto de la historia el top tier es Arlong. Y después, bueno, Mihawk y Buggy por gustos personales. Si vos lo ponés también ahí a Don Krieg. Sí, yo pondría, porque para mí Mihawk no es un villano, no es o sea, es un antagonista o sea, en realidad Zoro lo busca como un antagonista. En este momento él no es un antagonista de los Sombreros de Paja. No, pero sí es Zoro. Sí, de Zoro. Es un obstáculo que se buscó Zoro. Es que todos los obstáculos se buscan Zoro. Ellos no van a buscar a los malos para pelearse. Aparecen, por el contexto le tienen que ganar, pero no es que ellos están buscando malos para pelearse, sino que se... Pero no lo podés poner en categoría villano. No pasó, antagonista. Por eso, yo lo dejaba de lado, decía Arlong, Buggy y Don Krieg, pero reconozco el valor que tiene Mihawk para la evolución de la historia. Porque la historia sin estos 2 capítulos de Mihawk hubiese sido completamente diferente. Vos, Nano, ¿cómo lo ordenás? Yo primero me quedo con Buggy, pero porque yo lo encaro por otro lado. No estoy profundizando cuál es mi favorito en el sentido que el peso que vos le estás dando a Arlong y lo que hace, lo que marca en la serie. Yo me cagué de risa con Buggy. Pero tiene como esa maldad como inocente, no es malo. Es un malo torpe. No sé cómo decirlo. O sea, a mí me compra por eso el personaje. Y Arlong es el villano sin ningún rasgo de comedia, sin nada. Es el villano por el hecho de ser tipo malo. Y mismo que es otra raza. Yo creo que si lo tengo que acomodar sería Buggy, Arlong y... Después al resto los pongo todos iguales. Don Krieg no me interpela. Es como que sí es lo que vos decías. Claramente es lo opuesto a lo que es Luffy. Y el chabón, no sé, no le importa ni siquiera su tripulación. Y es que y hace como que se viera más lo que Luffy valora a su tripulación. Pero no me va ni me viene. Es como que me quedo ahí con Buggy y con Arlong. Entonces dejabas así. Arriba de todo Buggy, después Arlong. Después Arlong y después es medio que me son indiferentes. Sí, Kuro es el peor. Tipo, jamás elegiría a Kuro. Creo que nadie elegirá a Kuro, pero bueno. Es que está muy mal. El motivo de Kuro, decir, bueno, es el tipo que planea que esto y el otro, resulta interesante, pero está muy mal ejecutado para mí. Planes irrelevantes, nunca un plan B, nunca una contingencia. Es ¿no? que Un si desastre. además es alguien que supuestamente tiene todo planeado, no puede dejar un fleco. Y dejó fleco por todos lados, dejó aristas abiertas, era una verdad, se cayó a pedazos. Por ahí, claro, por ahí también es del momento en el que estaba en la historia cuando la dibujaba Oda y le salió a ser un villano así. Un villano simple, ¿no? Porque no hay mucha vuelta en ese arco. Más que el objetivo de tener el barco y bueno, y sumar un Usopp, no hay mucho más para rescatar. No, es que también pasa lo que venimos hablando en el resto de los capítulos. Yo siento que a todos los malos, por ahí en esta primera mitad, le podés sacar algo de sustancia, porque para algo están, algo representan, algo rescatás, en algo hacen crecer a los personajes, pero Kuro no hace nada. Kuro está porque necesitas un malo que sea malo, e incluso siendo malo es choto, porque es malo, pero con 1000 falencias en los planes que supuestamente... Deja vivo a Merry, o sea, La habilidad especial de él es ser súper inteligente, y siendo súper inteligente... La vive cagando, entonces no me cierra por ningún lado Kuro. Por ahí es el pirata que te dice, che, te quiero mostrar un pirata que se quiere retirar y está haciendo una jugada para poder retirarse y quedarse con mucha guita y como... pero ni y le falta siquiera. sustancia. Hay muchas cosas que... Si vos sos un pirata que quiere retirarse, pues sos un tipo súper inteligente, no puedes dejar de lado. Tuvo muchas fallas. Y por último, por ahí lo que se me ocurre es... A ver, ¿qué arco puede ser que les haya gustado más? A mí ya claramente Arlong Park, pero no sé el resto de ustedes. Es que para mí está concatenado necesariamente con el villano. Exactamente. En los arcos, yo creo que lo dije en algún punto, los arcos de One Piece posiblemente sean tan buenos como bueno es el villano que tiene, como bueno es el antagonista. Y acá, no sé si se respeta siempre, me parece una buena medida esa. El mejor villano de todos en esta primera etapa es Arlong, con toda la historia y con la subida de tono que tiene la historia, con el nivel de seriedad que empieza a manejar. Entonces, para mí ese es el mejor arco de la saga. Después, por un tema de necesidad del Baratie, por la pelea de Mihawk y porque también empezás a ver como que se pone un poco más seria la historia, con pocas cosas, pero un poquito más seria. Y después sí, el de Buggy, posiblemente después el de Morgan, Romance Dawn, toda esa primera mitad y finalmente el de Kuro. ¿Nachito? Ah, te dijo cuál es el mejor y nombraste del mejor al peor. Justificándolo, nada, me parece muy bien.
Y yo creo que sigo la misma línea que vos. O sea, es el que más acción tiene, el de Arlong. Es el que tiene más escenas, creo, escenas muy épicas como la de Luffy con el sombrero con Nami. Y que marcaron al punto de después que vas avanzando, marcó muchas cosas, que está muy bueno. Y nada, después sí también me quedo, después tipo Baraty es muy bueno también. Así que lo pondría después de Arlong Park. Pero ahora que te haces esta pregunta me quedo pensando en el villano favorito que es Buggy. Y el arco de Buggy también es muy bueno. Pero, qué sé yo. Sí, sí, me quedo con Arlong como preferido. Yo me quedo también, obviamente Arlong Park es mi preferido, pero el que después más me gusta a mí es Lockdown. Es lo que te iba a decir, nos estamos olvidando de Lockdown. Pasa que, ¿sabes qué? Son que 4 pasa con capítulos. Lockdown Muy corto. es corto y como no tiene un antagonista tan definido, está bien porque lo tenés a Smoker, pero son 5 capítulos, como que no. Me había olvidado de la existencia. Pasa que no hay un conflicto tan grande en Lockdown. O sea, sí lo que pasa es literalmente Luffy chocando con su sueño. Lockdown para mí es el momento que dice, bueno, ya te introducí, está todo se introduce. Empecemos con el lore. Y empiezan a pasar todas las cosas desde que te introducen en el mundo de las espadas, que para mí es una locura, hasta que hablamos de Dragon, hablamos de los tipos de fruta del diablo que hay. Se tocan un montón de temas y con 5 capítulos puedes estar hablando un montón de tiempo porque te da mucho sustento para hablar más. A mí, cuando lo vi al anime, porque yo vi primero el anime, por primera vez ver el capítulo que decía Luffy muere, es decir, como, ¿qué carajos? O sea, es algo nuevo que decís, bueno, está bien. Por ahí siguen sin Luffy para honrar el deseo de él de ser el rey de los piratas. O sea, realmente te va marcando un montón de cosas que a futuro van a ser importantes. Y encima ahora que decís eso, y acordándome de Lockdown, también lo que tiene para mí muy importante que me estaba olvidando es que creo que hablan por primera vez en la serie del tema del destino. Que parece re importante y en el arco que vamos a hablar después, una vez haciendo esta recapitulación cuando van a Reverse Mountain, se va a ver algo más también del destino que creo que se puede relacionar con eso y empiezo a cerrar más fichas en el world building de One Piece. Decía que para mí es Arlong, para cerrar este tema, después seguimos hablando, ¿no? Arlong, Lockdown, Baraty y el resto está bastante más abajo para mí. ¿Posta lo pones a Lockdown por encima de Baraty? Sí. Sí, porque hay mucho lore y a mí es lo que más me gusta de One Piece. Ok. A mí lo que pasa con Lockdown es eso que estábamos diciendo, que funciona como un epílogo. Lockdown es el epílogo a la saga de East Blue. Y como decís vos, tiene un montón de lore. Toda la parte de esas espadas me parece alucinante. También lo de Luffy, toda la temática que tratan es espectacular. Pero es corto y no hay un antagonista. Entonces como me cuesta tenerlo en la memoria de tipo, esto es un arco o un mini arco. A ver, vos me decís, ¿qué es lo que en realidad, qué es lo que más me gusta? Es Arlong, el capítulo 51-52, que es la pelea de Mihawk con Zoro, que es increíble todo lo que pasa ahí por una cuestión de... Vemos lo que es el grit. Ahí es el momento en la determinación de ver cómo una persona... ¿Qué es lo que hace una persona en pos de cumplir sus sueños? Y estos capítulos de Lockdown. Esas son las 3 cosas que más me gusta. Después Baraty sí está muy bueno también, pero tiene mucho atado a esos 2 capítulos que tenemos de Mihawk y Zoro, porque es todo el mostrar qué es lo que uno está dispuesto a hacer en pos de cumplir sus sueños, qué determinaciones tiene. Yo pongo muy arriba Lockdown porque es el primer arco que te habla mucho a futuro. Porque todos los arcos que venimos hablando son muy terrenales. Mientras que Lockdown a Luffy lo vencen bastante fácil. Vemos un tipo de fruta del diablo nueva. Aprendemos que hay un montón de cosas más con las espadas. Vamos a ver después que en los SBS hablan también de alguna historia de Usopp, de cómo consigue él sus gafas, qué es lo que pasa. Todos los personajes que por ahí tienen un punto de, no te digo de evolución, sino en 4 o 5 capítulos tocan algo de su fibra y decir, che, ellos necesitan, se dan cuenta que necesitan avanzar. No necesitan, todos terminan perdiendo en algo, todos terminan aprendiendo que tienen que hacer algo más. Sanji y Zoro no pueden salvar a Luffy, sino que se salva milagrosamente. Nami se da cuenta que viene una tormenta, si no hubiese sido por Nami se hubiesen quedado ahí directamente en Rocktown hasta no sabemos cuándo, los hubiese agarrado Smoker. Usopp
Tiene suerte de haber vencido a Richie, no sabemos cómo, porque le tiró un huevo y él fue a buscar el huevo, pero bueno. Y tiene también en el anime, me gustó mucho la historia de Usopp con, no me acuerdo cómo se llama el personaje, de que lo convencen que es un sharpshooter, que es un gran francotirador. Daddy Matterson. Exacto. Que me pareció una linda historia, a ver, por ahí será relleno, pero me pareció que está muy bien incorporada, a diferencia de la mayoría de los rellenos que se vienen poniendo. No así, por ejemplo, la historia de Sanji en el anime, que me pareció una cagada, que es la que gana el concurso con la pelirroja para conseguir el pescado gigante. El pescado, el atún elefante. Sí. Pero a mí me gustó mucho porque se ven muchas cosas en muy poco tiempo. O sea, lo que criticaba de estos 100 capítulos de que se alargaba y no se condensaba el contenido, acá en Lockdown sí se hace. Es que me pasa por ahí como lo que dijo lo que ahora vos estás nombrando, que tiene demasiados momentos muy épicos y muy importantes, pero es tan corto que por ahí te olvidas de que es un arco aparte y que es... Y es eso, pero nombrando esto sí, claramente tiene como mucho más peso que por ahí otros arcos. Como por ejemplo el de Baggy, que bueno, es divertido Baggy, pero no hay tanto contenido. Es muy personal, es qué es lo que le gusta a cada uno. O sea, a mí me encanta el lore que tiene One Piece, que es lo que más me gusta. Por eso me gusta Arlong y me gusta Lockdown y me gusta Mihawk porque es un crack, es imposible compararlo en esta altura con cualquier otra persona. Y eso es lo que hace que sean esos mismos capítulos preferidos. Mis arcos preferidos. Me había olvidado, o sea, no es que me había olvidado, pero no lo tenía presente. Es verdad que Lockdown incorporó un montón de cosas. Hay puntos por ahí donde no sé si coincido tanto, que entiendo que le dan su momento de importancia a algunos personajes. Por ejemplo, el tema de Nami me parece importante, no sé si es importantísimo. O sea, ya sabemos que es una buena navegante, nos damos cuenta de todo el tema de la presión atmosférica y demás, que lo puede medir ella sola, que lo percibe. No sé si es espectacular, pero tipo, está. Lo que no lo pueden rescatar a Luffy, o sea, ninguno se lo plantea después como tipo, che, no puede salvar a Luffy, esto tiene que ser un punto en el que piensa mejorar, sino que tipo, es algo que pasa. Lo más relevante ahí me parece que es el tema de Luffy sonriendo a la plataforma y todo lo que viene después. Exactamente. No lo anterior, pero es un arco con importancia. Todo lo que pasa con Luffy, con el tema de... Principalmente el tema del paralelismo que se hace entre Luffy y Roger y que también percibe Smoker. Sumado a, bueno, toda la historia que tiene Zoro. Eso también me gusta, que el foco principal de, por lo menos en el manga, de lo que fue este mini arco fueron Luffy y Zoro, que para mí son los dos personajes más importantes de los Mugiwaras, de los sombreros de paja. Eso, incorporar un poco de lo que es la marina, un poco más de profundidad de personaje, o ampliar el elenco con Smoker y Tashi, que también es una cara diferente a lo que habíamos visto ahora de los Marines, con el agregado de la fruta del diablo Smoker, y sabemos que existe Dragón, que no sabemos quién es hasta ahora ni qué hace, solamente que es un tipo importante, que la marina lo busca y que lo envuelve un halo de misterio. Dragón va a ser hasta bastante más adelante otro Shanks, que no sabemos un carajo hasta mucho más adelante de la serie. Sí, por eso, o sea, hasta ahora es el hombre misterioso. Claro. Suma. Y bueno, al final el cierre con la declaración de cada uno de proclamar su sueño y arrancar ahora sí el viaje y la gran aventura. Hasta la conclusión me parece que es muy buena, porque el momento del barril a mí me parece muy... A ver, que cierra muy bien lo que es la saga. Si pones como final de la saga el momento de todos los pies arriba del barril, me parece perfecto como conclusión. Por eso digo que Lockdown me parece que está muy buena. Vuelvo a reafirmar, Arlong Park me parece brillante y a medida van pasando las cosas, se potencia más. Lockdown es muy, muy buena en sí misma y no necesita cosas para seguir potenciándola. Obviamente cuando se vaya a hablar de Dragon va a tener otro motivo, otro tipo de sentido, porque ni yo sé todavía qué es lo que pasa con Dragon, pero... Es que Lockdown tiene el misterio. Por eso también por ahí me cuesta tenerlo presente, porque es el misterio. Hay muchas cosas que no se cierran y por ahí Para mí es importante entenderlo a Lockdown por lo que es. No hay que ponerlo a Lockdown, me parece, en la misma altura que otros arcos, porque Lockdown es un mini arco y, como dije antes, para mí funciona como un epílogo. Lockdown es el moño para cerrar el East Blue. No le pidamos que sea otra cosa. O sea, como lo que es, funciona espectacularmente bien, que es un par de capítulos más para atar los cabos, ni siquiera atar los cabos que quedan, como para cerrar el East Blue, que me parece que en ese sentido va bárbaro.
Después no es un arco en sí. Es un mini arco que incorpora un par de cosas y cierra muy bien el East Blue. Tienen para mí más contenido y más desarrollo que varios arcos que vimos antes también. Pero bueno, por eso digo, es algo 100% personal. Hay tanto misterio y como no hay cosas que se cierran todavía, como vos lo decís de Dragon, lo del tema del destino, el tema de por qué Zoro no se cortó el brazo con la espada maldita y todo eso. Hay mucho misterio todavía en la serie. Pero en estos 5 capítulos hay tantas cosas que no entiendo por qué no pasaron. Por ejemplo, de dale, Luffy tan fácil va a quedar en la plataforma como para que lo maten y de repente lo salga un rayo. Y hay como cosas que no me cierran y por eso me quedo como con este arco. Está muy bueno, pero todavía estoy como intrigado qué va a pasar con todo eso. Y bueno, se va a ver. Para mí es eso. Es el epílogo, cierra y vamos a lo que sigue. Pero es un muy buen cierre a lo que fue una primera parte de la historia, la introducción. Sí, y también destaco que está bueno que en este momento todo lo que va incorporando Oda en vendría a ser las primeras hojas que tiene el manga, en todas esas carátulas que van armando su propia historia, al fin y al cabo se ven reflejadas en la historia en sí de lo que vemos en la diaria de One Piece. Que podría no haber pasado, pero es que nos van comentando qué es lo que está pasando con el resto de los protagonistas o el resto de la gente quienes sabemos que van a ser importantes. El elenco. Claro, pero que en este momento no están siendo parte de la historia principal. Y que se vea reflejado ya tan rápidamente con la historia de Buggy y la historia de Alvida, me parece que está bueno y suma para poder tener a la par, aunque sea un glimpse de qué es lo que está pasando en otro lugar. Bueno, eso está bueno aclarar, me parece que se ve solamente en el manga. O sea, hay veces que coinciden, principalmente al principio, que por ahí tenés un poco de relleno con la historia de Kobe y Helmepo, después tenés la historia de Buggy, ¿no la adaptan? Sí, Buggy, Helmepo y Kobe, y no adaptan ninguna otra. Por eso, el resto de las historias de qué es lo que está pasando con estos side characters no lo ves más reflejado. O sea, tenés que leer sí o sí el manga, por ahí no te enterás qué es lo que pasa con otros personajes. Hay historias que son de relevancia. Sí, y en vez de eso, el anime lo que hace es hacer esos filler arcs que la verdad que la mayoría son bastante malos. En este tenemos el primero, que es el de Warship Island, que hablan de un dragón que no puede, que está enfermo, está viejo, de la historia de los dragones milenarios. Que no aporta absolutamente nada. Nada en absoluto, pero bueno, relleno. Para los que hayan visto el anime y no hayan leído el manga, sepan que no es canon. Creo que cubrimos bastante todo lo Me parece bárbaro. Este tipo de capítulo resumen está bueno para debatir entre los tres qué es lo que nos parece cada una de las cosas. Y la próxima saga ya es Arabasta, que es una saga muy interesante. Va a plantear muchas cosas. Empieza mucho más el lore. Vamos a ver cosas que no pensamos ni por asomo en este momento que pueden llegar a pasar. Y hay momentos donde la historia realmente se vuelve muy interesante y mucho más seria de lo que ahora estamos acostumbrados. Vamos a ver, al menos en mi opinión, sin dar ningún tipo de spoiler, obviamente, un giro a 180 grados. ¿Es un spoiler decir que van a haber muchos poderes nuevos? Es que ya estás en el Grand Line. Es que claro, pero por ahí no te esperás que de repente cruzás el Reverse Mountain y tenés muchísimos más usuarios de Frutas del Diablo. Es que ya te lo dijo directamente, no me acuerdo si Don Krieg o quién, de que acá estás acostumbrado a que no haya, o sea, no hay frutas del diablo por todos lados. Ya estás en el Grand Line y... Lo que va a pasar ahora es que nos vamos a encontrar con todo eso que nos estaban anticipando, claro, con lo de Don Krieg y Mihawk. A ver, realmente si es como lo vendían ellos, de que arrancás y es imposible navegar ahí, que te cruzás con los 1001 peligros, o si es un poco más sencillo, si pueden transitar ellos todo lo complicado que es este nuevo mar. Pero nada, lo estaremos viendo una vez que estemos ya en el Grand Line. Sí, hasta acá llegamos por hoy con el capítulo número 7. Y nos encontramos la próxima para hablar de Reverse Mountain y de Whiskey Peak. Mi nombre es Alfio. Yo soy Kelo. Y yo soy Chona. Espero que les haya gustado. ¡Chau! Si quieren seguir explorando el mundo de One Piece con nosotros, pueden seguirnos en Instagram en NothingHappedOP para más contenido y novedades. Al costado van a ver nuestros episodios. Para no perderse el siguiente, no se olviden de suscribirse, darle like y activen la campanita. Nos vemos la próxima y recuerden, Nothing Happened.